Veo una confirmación que cae de golpe, como ese mensaje que lees 2 veces con la mandíbula tensa, y lo más fuerte no es que tuvieras razón, lo más fuerte es todo lo que todavía no te habían enseñado. Llevabas tiempo notando detalles pequeños, miradas que cambiaban de temperatura, silencios raros en momentos concretos, promesas que sonaban bien y luego se quedaban vacías sobre la mesa de tu día. Aquí no aparece una duda nueva, aparece una verdad con zapatos embarrados, entrando en tu vida real, pisando recuerdos recientes, poniendo nombre a esa incomodidad que te despertaba antes de que sonara el despertador. Lo que siento alrededor de tu camino no tiene forma de accidente, tiene forma de maniobra sostenida, de algo que se dejó crecer a tus espaldas mientras seguías cumpliendo, aguantando, sonriendo y haciendo como si no pasara nada. Y para quien ha nacido bajo Géminis, esta sacudida no llega para hundirte, llega para impedir que sigas regalando confianza, donde ya llevaban tiempo ensayando cómo decepcionar. Llevo un rato viendo la escena con una claridad casi insolente, una conversación a medias, una verdad dicha solo en trozos, una persona que ya sabía más de la cuenta, y prefirió medirte antes de hablarte claro. No me habla de una traición de cine, me habla de algo peor, de lo cotidiano, de ese desgaste sordo que se nota al volver a casa, al dejar las llaves, al mirar el móvil y pensar que algo no encaja. Si quieres que la verdad se ponga de tu lado de una vez, escribe abajo, ya era hora, regala tu like y sigue conmigo, porque lo que se está moviendo tiene más fondo del que parece. Siento que no fue una sola señal, fueron muchas, una cita cambiada a última hora, un favor que nunca llegaba, una explicación demasiado limpia, de esas que parecen preparadas, mientras quien escucha intenta no parecer desconfiado. También aparece el cuerpo hablándote antes que la cabeza, ese nudo torpe en el estómago, la costumbre de revisar un mensaje antiguo, la sensación de que estabas sosteniendo una relación, un trabajo o una promesa completamente solo. Nadie inventa durante tanto tiempo una inquietud así, nadie se pone en guardia por capricho, y menos alguien que se ha esforzado tanto en dar margen, en comprender, en no montar una tormenta por un detalle. Lo que pasa es que tu intuición fue recogiendo migas, mientras otros hacían teatro con cara de normalidad, y ahora esas migas forman un camino, que lleva a una verdad bastante más incómoda. Veo a una persona cercana, no necesariamente la más ruidosa, más bien la que parecía tener siempre una excusa razonable, manejando información a medias, guardando conversaciones, dejando que tú llenaras los huecos con esperanza. Y aquí se abre lo delicado, porque no se trata solo de lo que hizo o dejó de hacer, se trata de todo lo que permitió que tú cargaras sin necesidad, mientras sabía perfectamente dónde estaba el problema. Hay decisiones que duelen más al descubrirlas por el tiempo perdido, que por el hecho en sí, como notar de pronto que llevabas meses arreglándote el ánimo para alguien, que ya había tomado distancia por dentro. En tus guías espirituales aparece una insistencia clara, no sigas suavizando lo que te rompió el ritmo, no sigas vistiendo de confusión lo que en realidad fue cobardía, cálculo o comodidad ajena. Quiero saber si también has vivido esa escena, en la que notas que te cuentan solo la mitad, y aún así tragas saliva, sonríes un poco, y sigues adelante como si no doliera. No todo está ocurriendo en el exterior, también veo una pelea interna muy fuerte, una parte de ti queriendo pruebas imposibles, otra parte cansada de justificar cada gesto extraño para no aceptar lo evidente. Se te han hecho largos ciertos ratos muy simples, el camino de vuelta, una compra cualquiera, el minuto en que apoyas la cabeza, y no consigues apagar la película que llevas dentro. Esa es la pista más seria de todas, no podías descansar del todo porque había una verdad rondando en silencio, pidiendo entrar, pidiendo dejar de ser sospecha y convertirse por fin en certeza. Hay una diferencia enorme entre equivocarse con alguien, y descubrir que alguien aprovechó tu buena fe, y eso es lo que aquí pesa, esa mezcla de rabia limpia, vergüenza absurda y alivio por dejar de sentirte exagerado. Veo incluso un instante concreto, una frase dicha casi sin mirar, un comentario de otra persona, un dato pequeño que encaja de repente y te deja quieto, sin ganas de discutir, solo entendiendo demasiado. Ahí cambia todo, porque lo que parecía un malentendido empieza a verse como una cadena, una suma de omisiones, retrasos, medias verdades y silencios muy elegidos. No me extraña que sientas que la realidad es peor, lo es, pero también es más útil, porque por fin te devuelve la dignidad de creer en lo que ya venías sintiendo. Veo protección espiritual muy fuerte sobre tu camino,
ancestros empujándote a salir del papel de quien sostiene siempre la cuerda, para que otros sigan tirando desde lejos, y eso no viene suave, viene como un corte claro. Se cae una venda, pero también se cae una costumbre peligrosa, la de pedirte paciencia infinita mientras otros se permitían ambigüedad, comodidad y hasta cierto descaro emocional. A veces el universo no te manda calma primero, te manda una sacudida que te cambia la postura, te hace sentarte distinto, hablar distinto y mirar distinto a quien te estaba tomando por seguro. Lo más serio de todo es que esta confirmación no nace hoy, llevaba preparándose en gestos muy pequeños, y todavía no has visto por qué una persona reaccionó de manera tan extraña, justo en el momento en que empezaste a apartarte. Lo que me enseñan ahora tiene un filo especial, porque alguien no esperaba que ataras cabos tan pronto. Alguien contaba con que siguieras dudando de ti un poco más, el tiempo suficiente para cerrar algo a su favor. Hay una conversación pendiente, o una noticia que se filtra, o una boca ajena que se cansa de guardar lo que sabe, y ahí la historia deja de ser solo tu presentimiento, para volverse imposible de maquillarse. Lo delicado no será enterarte, lo delicado será comprender quién se benefició de tu paciencia, quién se colocó en el centro mientras tú hacías malabares con la incertidumbre. Y ahí sí, empieza a verse la parte que hasta ahora estaba tapada, la que explica por qué ciertas distancias, ciertas frases y cierta frialdad, tenían un motivo bastante menos inocente del que te hicieron creer. Veo la situación actual con una nitidez que impresiona, estás funcionando, cumpliendo, respondiendo, incluso sacando fuerzas de donde casi no quedan, pero por dentro ya no puedes volver a mirar igual a ciertas personas. Ese cambio no te vuelve duro, te vuelve exacto, empiezas a escuchar mejor los tonos, a notar quién se acerca solo en lo fácil, quién aparece tarde, quién intenta caer siempre de pie usando tu comprensión. Hay alguien concreto, cercano al problema, que no ha sido el protagonista visible y sin embargo ha movido piezas, ha callado en momentos clave, ha dejado que tú quedaras como la parte intensa, la parte sensible, la parte que sospecha demasiado. Y ahí tu intuición, que llevaba semanas o meses dando golpes suaves, pasa a otra fase, ya no te pide paciencia, te pide memoria. Siento dos presencias alrededor de este asunto, una más directa, más evidente, otra más discreta y bastante más determinante, como esa persona que parece neutral, pero luego resulta haber sabido todo desde el principio. En la vida real esto duele muchísimo, duele como descubrir que mientras tú pensabas en arreglar, otro ya estaba calculando, midiendo, comentando por detrás o esperando que el tiempo te cansara. Si quieres que se abra camino una claridad que ya nadie pueda torcer, escribe abajo, no me callo más, suscríbete y sigue aquí conmigo, porque lo que empieza a aclararse cambia por completo tu posición. Veo además un detalle que quizá habías minimizado, una actitud repetida cada vez que querías hablar claro, esa costumbre de desviar, de bromear, de hacerte sentir que el problema era tu forma de preguntar, y no lo que estaba ocurriendo. Esa táctica deja una resaca muy fea, te hace revisar si fuiste injusto, si exageraste, si debiste esperar más, y mientras tanto el otro gana tiempo, aire y ventaja. No es extraño que últimamente hayas notado cansancio raro, menos ganas de socializar, necesidad de bajar persianas antes, de poner el móvil boca abajo y no contestar enseguida. Tu energía estaba defendiendo una frontera, que tu cabeza todavía no había firmado del todo, y ahora ambas partes empiezan por fin a caminar juntas. Veo a una amistad, un familiar o un compañero de entorno lanzando una frase sin querer, de esas que se dicen con media sonrisa o con exceso de confianza, y de pronto encaja una imagen completa que antes estaba borrosa. Ese instante es importante, no por el drama, sino por la precisión, porque comprendes que no ibas perdido, simplemente te faltaba un dato para ver el mapa entero. Para quienes pertenecen a Géminis, este tipo de revelación tiene doble efecto. Primero enfada, después libera, porque deja de ser una paranoia íntima, y pasa a ser una lectura nítida de lo vivido. Aquí el karma actúa de una manera muy clara, no con castigo teatral, sino exponiendo conductas, quitando disfraces, dejando a cada uno delante de su propio gesto. También me muestran tu parte noble, la que no quería señalar sin estar segura, la que incluso defendió a quien hoy aparece más cuestionado, y eso habla bien de ti, aunque ahora te cueste verlo como una virtud. Las personas limpias suelen tardar más en aceptar la mala intención ajena, no por ingenuidad, sino por costumbre de pensar que los demás sienten culpa, reparan,
reflexionan y miden el daño como harías tú. Pero no todo el mundo funciona así, y esa diferencia es la que convierte una simple decepción en una realidad bastante peor de lo esperado. Aquí no solo había torpeza o inmadurez, aquí había conveniencia, y eso cambia por completo el peso de lo que estás procesando. Veo que una parte del problema gira en torno a cómo se contó una historia, sobre ti o delante de ti, con recortes, con tonos ambiguos, con ese veneno suave que no grita, pero siembra duda en quien escucha. Quizá te quedaste con la sensación de que algo se estaba hablando, en habitaciones donde no estabas, en grupos donde tu nombre aparecía con una mueca, con una versión rebajada de lo que de verdad hiciste o sentiste. Ese presentimiento vuelve ahora con sentido, no era imaginación, era percepción fina, era tu piel captando una corriente rara, antes de que tu mente encontrara palabras. Hay momentos en los que una respuesta tarda días en llegar, y ya te dice muchísimo. Quiero saber si ese silencio calculado te ha cambiado la forma de confiar. Aparece además un choque entre lo que te prometieron, y lo que realmente estaban dispuestos a sostener, y ese choque se nota en cosas muy concretas, planes aplazados, decisiones que nunca se concretan, apoyos que se evaporan justo en el momento serio. Ahí duele menos la mentira grande que la suma de mini abandonos, esa sensación de estar siempre esperando un gesto firme que no llega, mientras tú seguías defendiendo el vínculo, la idea o el proyecto. Los maestros ascendidos marcan algo importante. Esta confirmación no viene solo a desvelar un engaño, viene a enseñarte dónde has estado sobreviviendo en vez de vivir de verdad, y eso, aunque remueva, es oro puro para lo que vas a construir después. Hay una puerta que empieza a cerrarse por dentro, y no hace ruido, no lleva discurso dramático, simplemente un día dejas de perseguir respuestas con la misma ansiedad, dejas de justificar retrasos, dejas de decorar ausencias con excusas elegantes. Ese momento cambia la historia, porque quien jugaba con tu duda empieza a perder control, ya no puede manejarte con facilidad, ya no puede contar con tu margen eterno, ya no puede esconderse detrás de la confusión. Siento incluso una inversión de posiciones. La persona que te hacía sentir inestable empieza a mostrarse nerviosa, pendiente, menos cómoda, como quien nota que algo se le ha escapado de las manos. Y justo ahí aparece un matiz muy humano que te va a reconocer por dentro. El problema no era solo lo que ocultaban, era cómo te acostumbraron a desconfiar de tu propio juicio, mientras lo ocultaban. Ahora la verdad se vuelve más concreta, y eso cambia por completo la película que te estabas contando, para no sufrir de golpe, porque lo que parecía simple desorden emocional, tiene detrás una intención bastante más fría. Veo que hubo conversaciones previas, decisiones tomadas sin incluirte, comentarios cruzados, quizá una alianza pequeña, quizá una comodidad compartida, en la que varias personas permitieron el mismo juego con distintas excusas. Lo impactante no es solo la falta de honestidad, lo impactante es la naturalidad con la que siguieron tratándote como si nada, pidiéndote cercanía, tiempo, atención o paciencia después de haber movido piezas a tu espalda. Aquí el universo deja claro que no estabas intentando salvar algo roto, estabas intentando sostener una versión maquillada de la realidad. Siento que una persona central no actuó solo por miedo o torpeza, actuó también por conveniencia, por no perder una ventaja, por no quedar mal, por seguir recibiendo de ti lo bueno sin asumir el coste de decir la verdad. Esa parte revuelve mucho, porque coloca el foco donde más duele, en el aprovechamiento, en la tibieza calculada, en la falsa delicadeza de quien evita el conflicto, a costa de dejarte cargar con todo. Quiero saber si alguna vez has sentido que te pedían paciencia, pero en el fondo lo que querían era tiempo, para colocarse mejor antes de hablar claro. Veo además un giro que rompe la interpretación inicial. La confirmación que llega no solo demuestra que sospechabas bien, demuestra que incluso te quedaste corto, que había una capa más fea y más práctica detrás de todo esto. Puede haber dinero, favores, imagen, interés social, necesidad de quedar bien con otra persona, o simple comodidad emocional, pero aquí había algo que ganar manteniéndote a oscuras. Eso explica por qué algunos gestos parecían demasiado medidos, por qué cierta amabilidad sonaba hueca, por qué de pronto sentías que estabas delante de una pared con cara conocida. Lo que parecía indecisión era una estrategia de demora, y comprender eso te va a doler una tarde entera, quizá varias, pero después te va a devolver una fuerza muy limpia. Hay una escena muy clara, una llamada que llega tarde, una explicación que se cae por un detalle mínimo, una tercera persona soltando sin querer la pieza que faltaba,
y tu cuerpo reacciona antes que tu mente. Te quedas quieto, respiras raro, notas calor en la cara. Ese segundo no se olvida, porque a veces una vida cambia con un dato ridículo, una hora, un nombre, una frase repetida por error, y de repente todo encaja con una precisión incómoda. Para el alma inquieta de Géminis, ese encaje es brutal, no deja espacio a la fantasía de que todo fue un malentendido, obliga a mirar de frente lo que ya no admite barniz. Veo a tus ancestros muy cerca ahí, sosteniéndote la espalda, para que no conviertas la decepción en humillación propia, porque no te equivocaste por falta de inteligencia, te expusiste por tener el corazón abierto. Aparece otra verdad que pesa, alguien de tu entorno sabía que estabas sufriendo más de lo que decías, lo notaba en tu cara, en tus horarios, en tus silencios, en tus mensajes más cortos, y aún así eligió callar. Esta parte duele distinto, duele como una persiana bajando de golpe, porque confirma que no solo falló quien actuó mal, también falló quien prefirió mirar al lado por no complicarse. Ese tipo de complicidad blanda deja marca, deja una lección seca sobre quién sirve para lo serio, y quién solo está para la foto, para el plan fácil, para el rato bonito. Y sin embargo, en mitad de esta parte tan cruda, aparece una bendición, la máscara ya no se sostiene, el desgaste termina, el autoengaño ajeno pierde fuerza. Veo que vas a reinterpretar varios recuerdos, detalles que antes te parecían insignificantes, ahora se te ordenan solos, una broma fuera de lugar, una ausencia muy concreta, un cambio de tono al mencionar cierto nombre, una amabilidad rara justo después de hacerte daño. Ese reordenamiento interno es potente, te devuelve el control de la narrativa, ya no dependes de lo que te quieran explicar, porque entiendes con tu propia mirada lo que pasó. Dime abajo si también te ha ocurrido eso de recordar una escena semanas después, y darte cuenta de que en realidad te lo estaban diciendo todo, sin decirlo de frente. Hay además un movimiento inesperado de la otra parte, un intento de acercamiento, una justificación torpe, una manera de tantear si sigues igual de disponible, y eso confirma que notan tu cambio. La energía divina me marca que esta persona teme más tu claridad que tu enfado, teme el momento en que ya no pueda convencerte, ni distraerte ni tocar tu compasión para evitar consecuencias. Por eso puede aparecer una actitud extraña, mezcla de nostalgia, control y nervios, como quien quiere volver a entrar por la puerta que dejó medio rota. Pero tú ya no estás en el mismo sitio, y eso hará que el próximo gesto, la próxima conversación o incluso la próxima ausencia, tenga un efecto muy distinto sobre tu vida diaria. Lo que se mueve ahora no es pequeño, afecta a tu descanso, a tu confianza, a la manera en que eliges con quién compartes tus planes, tu dinero, tu tiempo y hasta tus noticias buenas. Veo un cambio práctico muy cercano, una distancia que decides mantener, una conversación donde no tragas más, una decisión que parecía difícil, y de pronto se vuelve natural por puro cansancio de fingir normalidad. Esa acción concreta no será dramática, será precisa, y justo por eso alterará todo el tablero, porque pondrá un límite allí donde antes había una puerta entreabierta. Lo que viene inmediatamente después, va a tocar tu realidad diaria de una forma más grande de lo que imaginas, y ya nadie podrá esconderse en la ambigüedad, sin pagar el precio de haberte perdido. Veo que el aire empieza a cambiar a tu favor, en cuanto dejas de pelear por encajar piezas que otros rompieron a propósito, y ese cambio no es solo emocional, también es práctico, visible, casi inmediato en tu manera de moverte. Descansas mejor, aunque aún haya tristeza, respondes con menos ansiedad, eliges mejor a quién contestas, y notas una dignidad nueva en cosas simples, en cómo andas, en cómo callas, en cómo ya no suplicas claridad. La verdad fue peor, pero justamente por eso limpia más, corta de raíz una espera absurda, te evita seguir invirtiendo energía en quien ya había dejado de merecerla hace bastante. Aquí se abre un periodo fértil, no perfecto pero mucho más honesto, donde lo que llega no necesita tanto adorno para sostenerse. Siento una oportunidad muy concreta naciendo después de este corte, una conversación limpia con alguien de confianza, una propuesta diferente, un vínculo nuevo o recuperado, una mejora material que entra justo al dejar de drenar fuerzas en esta historia. A veces el universo no puede llenarte la mano, mientras la sigues ocupando con lo que ya era peso muerto, y en tu caso eso se ve clarísimo, soltar aquí abre sitio de verdad. Quiero saber si eres de cerrar una puerta del todo, o de dejarla entornada por costumbre, porque este detalle puede cambiar mucho la suerte que viene a buscarte.
Veo además reparación de autoestima, y no hablo de frases bonitas frente al espejo, hablo de gestos reales, volver a comer con ganas, recuperar una rutina, contestar sin miedo, apagar el móvil sin esa necesidad de vigilar quién aparece. Esa es la victoria que más me gusta, la que no necesita aplauso, la que se nota en tu sistema nervioso, en la espalda menos tensa, en el domingo menos pesado, en el pensamiento menos obsesivo. Tus protectores espirituales acercan personas más limpias, con menos doble fondo, y también te acercan a una versión de ti que vuelve a poner precio a su tiempo. Lo importante aquí no es que olvides rápido, lo importante es que no negocies más contra tu propia paz. Aparece una mejora muy buena en asuntos de trabajo, dinero o estabilidad doméstica, como si al cortar esta fuga emocional, otra área por fin se ordenara con rapidez. Puede ser una respuesta que llega, un cobro pendiente, una propuesta, un cambio de ritmo en el entorno, incluso un apoyo inesperado de alguien que sí valora lo que aportas. No me extraña, tu energía deja de estar secuestrada por la duda y vuelve a centrarse, y esa concentración vale oro en los días que vienen. Para quienes pertenecen a Géminis, esta fase trae una lucidez afilada y muy útil, ya no para sospechar, sino para elegir bien y construir con cabeza tranquila. También veo algo bonito en el amor y en los vínculos cercanos, no necesariamente un cuento perfecto, sino una presencia más honesta, más clara, menos teatral, alguien que no te haga trabajar tanto para entender dónde estás. Si ya hay una persona rondando en tu vida, se diferenciará muy pronto por una cosa sencilla y valiosísima: coherencia, palabras que coinciden con hechos, interés que no se apaga justo en el momento importante. Si todavía no aparece nadie con ese peso, primero llega una reconciliación contigo, con tus tiempos, con tus límites, con esa parte tuya que se sentía torpe por haber aguantado. Y escucha bien esto, no eres difícil de querer, simplemente estabas mirando hacia quien quería ventajas, no compromiso. Veo que la mejor decisión en los próximos días será hablar menos de lo necesario, con quien ya te enseñó su juego, no para castigar, sino para proteger tu enfoque y dejar de regalar explicaciones. Haz espacio físico, ordena una zona de casa, tira papeles, mueve ropa, limpia cajones, porque tu energía está pidiendo un gesto visible, que acompañe el corte interno que ya has hecho. Esa acción simple tendrá un efecto raro y buenísimo, te dará sensación de mando, de casa recuperada, de vida volviendo a su sitio tras una temporada de ruido. Quiero leerte si también notas que ordenar una mesa, un armario o una habitación entera te cambia el ánimo más de lo que parece, porque aquí ese gesto trae mucha fuerza. Las bendiciones espirituales aparecen además en forma de palabra justa. Una persona te dirá algo que confirma tu valor sin adornos, y esa frase te caerá mejor que cualquier disculpa tardía. No necesitas que quien falló se convierta de pronto en ejemplo de honestidad. Necesitas verte a ti desde un lugar menos castigador, y eso ya está ocurriendo. Veo un momento de alivio muy humano, quizá riéndote con alguien, quizá comprando algo pequeño para ti, quizá saliendo a dar una vuelta, y notando que por fin no llevas la cabeza atrapada en lo mismo. Ahí entenderás que cerrar esta historia no te deja vacío, te deja libre. Y todavía hay una recompensa más, la experiencia te vuelve finísimo, para detectar incoherencias sin perder ternura, ya no te tragas cualquier explicación, pero tampoco te conviertes en piedra. Eso es madurez verdadera, seguir siendo sensible sin dejarte usar, seguir creyendo en lo bueno, sin prestar las llaves de tu paz al primero que sonríe bonito. Veo incluso un regreso, no necesariamente de quien falló, sino de un proyecto, una ilusión o una versión tuya que habías aparcado por puro desgaste. Lo que pensaste que te iba a quebrar, termina colocándote en una posición más fuerte, más limpia y curiosamente mucho más atractiva para todo lo bueno. Siento el cierre con una calidez poderosa, no esa calma triste de resignarse, sino la paz viva de quien ya entendió, ya eligió y ya no se abandona para sostener a nadie. Lo peor de la verdad ya pasó, ahora toca lo mejor de tu respuesta, la claridad, el límite, la suerte nueva, la gente sincera, el camino que vuelve a abrirse delante sin tanto ruido ni tantas sombras. Dime abajo si estás notando ese punto exacto en el que algo duele todavía, pero ya no manda sobre tu día, porque ese momento marca el principio de una etapa preciosa. Me quedo muy cerca de tu energía, cuídate mucho, y vuelve conmigo en la próxima lectura.